Muy buena gente, soy Warchi. Estamos aquí en una Warchi Build con Vamana. Vamos a traer Vamana, que hay mucha gente que lo estaba pidiendo en el canal, en los comentarios estaban diciendo, trae Vamana, trae Vamana. Pues bueno, debido a que está bastante de moda últimamente Vamana, porque se está empezando a volver a usar y es un pick muy fuerte en la actualidad, pues vamos a traer una build, que como bien sabéis no es una build única, siempre podéis sacar vosotros vuestra idea, pero bueno, para la gente que no tenga mucha idea de cómo buildear un Ravana, cómo hacerlo, pues aquí les vamos a dar unas bases para hacer una build en condiciones, ¿vale? Vamos a empezar con el starter. A mí me gusta empezar, personalmente a mí, ¿no? Me gusta empezar con Bluestone Pendant, botas, a ver si la encuentro, botas y pociones, ¿vale? De starter empezaríamos con el teleport, por ejemplo. Me gusta tener el teleport para llegar rápido a las rotaciones si hace falta en otras líneas. Y además para nuestras líneas también es muy importante si queremos tener un control de activa. Compraremos teleport básicamente. Lo dejaré aquí como core de momento para que quede bien marcado. Select y la pondremos. Vale. Bien, pues una vez hagamos esto, compramos 4 pociones de cada, como siempre, ¿eh? En los consumables y tal, 4 de cada. Así que este sería más o menos nuestro starter. Bueno, sin el más o menos, sería nuestro starter, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esto lo que vamos a tener es la ventaja del Bluestone Pendant, que nos ayudará mucho con el push inicial. Y además con el poke también, ¿no? Tenemos las botas que vamos a ir pronto a hacerlas al máximo. Es la intención, ¿no? Tener las botas y acabarlas lo máximo posible. Las Warrior Tabi, vamos a acabarlas. Me gusta hacerlas más las Warrior Tabi que las Ninja. Aunque hay gente que está optando por las Ninja también, es una opción. Depende de qué tipo de Vamana vayas a hacer y de eso vamos a hablar durante la partida. Y bueno, eso va a ser un poco el comienzo, ¿no? Después de esto vamos a ir a acabar las botas. Como bien digo yo, Warrior Tabi, Ninja Tabi, depende. Yo soy más de Warrior Tabi porque te da mucho poke con las skills, porque te dan más daño, entonces puedes presionar más con las skills. Pero la otra evidentemente es mejor para meter básicos, o sea que depende. Si estamos contra un físico en la línea, que probablemente estemos contra un físico en la línea, porque últimamente si cogemos Ravana, por ejemplo, es para guardear y tal, voy a ponerme DND. Hostia, no voy a ponerme DND, da igual. Estamos contra un físico porque Vamana es muy bueno contra los físicos, ya lo sabéis. Si estamos contra otra cosa, pues no, tampoco es la prioridad de coger Vamana. Pero contra físicos es muy bueno, porque ya sabéis que cuanta más protección física nos pongamos, más daño tenemos también con Vamana. Y optamos por primer ítem defensivo, igualmente por el Breastplate of Valor. Aquí ya sabéis que después del parche va a cambiar un poco el precio del Breastplate of Valor. No obstante, seguirá siendo nuestra compra a tener en cuenta, porque nos dará muchas protecciones y ese 20% de cooldown que nos ayuda para el poke, como siempre digo, para pushear más tranquilo y para tener ulti cada menos, que es muy importante realmente. Así que tiraríamos de botas y Breastplate of Valor. Ahora tenemos una opción a tener en cuenta con Vamana, ¿no? Que podría ser otro ítem defensivo. Con Vamana necesitamos al principio, como Warrior, como estar en la solo, necesitamos ser un poco tanque. Así que optaríamos por otro ítem defensivo. En este caso, a pesar de, otra vez también lo digo, el nerf, optaríamos por Bulwark of Hope. Podemos no optar por Bulwark of Hope si queremos también tirar por más resistencia mixta, porque imaginaos que solo hay un mago en la partida. Y decimos, pues yo creo que con el Urchin voy bien de resistencia mágica. Y además cojo protección física, que es muy importante porque también incrementará mi daño. Entonces, tener esto presente siempre, ¿vale? Esto es lo... Uy, esto se ha pillado. ¿Se ha quedado pillado esto? Bueno, da igual. Tened en cuenta esto. Esto será nuestra build inicial. Luego podemos ir a por Bulwark o a por Urchin. Esto voy a poner estas botas porque si no, no me deja quitarlas. Pues se ha quedado pilladísimo esto, por Dios. Aquí estamos. Vale. Tendríamos esta build, aunque el orden ha salido... Bueno, luego voy a cambiar el orden. Vale. Podríamos tener o esta build o esta build, ¿vale? Es lo que hay que tener en cuenta. Podríamos comprar incluso todos los ítems, ¿vale? Que también es otra opción a tener en cuenta. Pero eso nos hará ser bastante defensivos. Bastante defensivos. No obstante, es una opción a tener en cuenta siempre y cuando los enemigos vayan bastante fuertes en la partida. O sea que tampoco dudéis que sea una mala opción intentar tirar a por los 3 ítems defensivos, incluso muy pronto, ¿no? Vas con los 4 ítems estos, ya serás una mole directamente, tendrás unas protecciones jodidamente brutales y tendrás muchísimo daño. Pero ahora ya tenemos que ir pensando en el daño. Lo que podemos hacer es pensar en varias opciones con Vamana, ¿vale? Con Vamana podemos optar
por un daño de skills, como hemos mencionado de hacer la bota Warrior Tabi, o un daño de básicos. Si optamos por el daño de básicos, vamos a optar por el King Size. El King Size es un ítem que nos da mucho daño base, 40, que le subieron el daño base y se agradece, y el daño porcentual brutal, que teniendo en cuenta que con Vamana vamos a ser una mole gigante pegando golpes en área, pegar golpes en área y a la vez pegar con las King Size, realmente es muy productivo. Y de esta misma forma, si optamos por esto, finalmente lo que haríamos sería vender el Bluestone Pendant y comprarnos un Fatalis. El orden del King Size y el Fatalis puede alterarse. Podéis hacer primero el Fatalis y luego el King Size, ¿vale? Con el King Size, haciéndolo antes, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tener más presión en cuanto a daño con skills y con básicos. Pero nuestro chase se ve reducido. Por lo cual, posiblemente lo que necesitemos comprar es una reliquia de sprint. Entonces, si tenemos el Fatalis, no vamos a necesitar tan rápido ese sprint, incluso podríamos no optar por el sprint, porque imaginaos que tenemos esto hecho así, ¿no? Tenemos ya aquí de quinto ítem la Fatalis y decimos, bueno, pues en vez de sprint, yo creo que me están reventando y prefiero hacerme una activa como sería en este caso, yo que sé, un Shell, ¿no? O imaginaos que tengo un healer delante y dice, pero si es que en vez de un Shell yo prefiero un curse, porque necesito un curse como sea. Entonces, son compras a tener en cuenta muy importantes, ¿no? Que quizá prescindimos del sprint porque vamos a optar por el Fatalis. También podemos no optar por el Fatalis. Podemos optar por una build de King Size con sprint e irnos a por penetración directa como sería un Titan Bane. Que esto nos daría muchísimo daño también a tanques, porque tenemos las King Size, pero perdemos bastante chase con el Fatalis. Porque no tener el Fatalis implica perder mucho chase y eso con la ulti realmente se nota. También hay que tener en cuenta que igualmente hay muchos personajes que aunque estemos con la ulti se van a escapar de nosotros fácilmente porque tirarán un dash, tirarán un salto, se pirarán a través del muro, harán cualquier cosa para irse de nosotros, por lo cual ir con la opción de Titan Bane es una opción muy buena y muy válida igualmente, ¿no? Porque decimos, es que el Fatalis, no sé, apenas lo estoy sacando uso porque pego 4 hits y el agente ya ha salido por patas. Es lo mismo ir con un sprint y tener la presión del King Size y a la vez de un Titan Bane, que mi daño va a ser con las skills muy muy grande. Y además voy a hacer daño gigante también a las torres y a la peña en general, ¿no? Aunque no tenga un chase brutal voy a tener mucho más daño que con el Fatalis. Pero nuestra ataque speed se ve reducida bastante. Por lo cual yo considero que si vamos a ir por Fatalis, vamos a ir por una build de ataque speed. Tendríamos que optar en este caso entonces por las botas de ataque speed, ¿vale? O sea, sería una opción buena a tener en cuenta las botas de ataque speed, teniendo en cuenta que vamos a ir a King Size y a Fatalis. En cambio, si vamos con las otras botas, con las botas de daño, podemos no optar por Fatalis o seguimos pudiendo optar por Fatalis en cualquier caso, pero también podemos ir tranquilamente a por el Titan Bane y hacer un daño brutal, teniendo en cuenta toda la armadura que ya tenemos. Que tenemos que tener en cuenta que podemos tener Ejido de Urchin full stacks, que nos daría 65 de protecciones, más 75 de protecciones del Breastplate of Valor, más level 20. Si nos vamos aquí a mirar las protecciones, lo que tenemos es, tenemos 186, sin contar los 30 extra del Urchin a full stack. O sea que tendríamos 216 fácilmente de protección física y 173 de mágica. O sea, seríamos una mole en cualquier caso, con daño adicional porque recibimos daño extra de la armadura y 216 de armadura no es precisamente una broma. Así que tendríamos un daño brutal y un chase brutal con el... O sea, un chase brutal, una penetración muy buena con el Titan Bane. Si vamos sin penetración, con Fatalis, pues tendremos un chase también muy bueno. Podremos matar bastante bien a los tanques también, porque tendremos el chase con el King Size. Lo que pasa es que no tendremos ese daño tan bestia a las torres, por ejemplo, que es muy bueno también para tirar torres, o a objetivos que realmente la penetración se nota mucho. No obstante, es una cosa a tener en cuenta, es una build a tener en cuenta, y yo considero que esta es ahora mismo la build buena que podemos hacer con Vamana. Y yo consideraría incluso antes la del Fatalis que la del Titan Bane, porque el Fatalis, quieras que no, en momentos que la gente no tiene ningún CD para usar, tú tienes un Fatalis y te pones a pegar básicos sin más y revientan la cara. Como Vamana es un pick que ya de base es muy tanque, porque tiene el ulti que le da mucha protección, mucho daño y mucha regeneración de vida, lo que no necesitamos es tanta más tanqueo como sí que hacíamos con un Tyr, por ejemplo, o con otro tipo de picks, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos muchísimo más daño. Vamana es un pick con muchísimo más daño, pero tampoco somos tan tanques como los otros, que nos hemos acostumbrado ya a ser unas moles y decir, me pongo delante de todos y ya está. Aquí Vamana estamos haciendo una build con 3 ítems defensivos. Sí que somos bastante tanques, pero ojo con una de carry en late game que no nos parta la cabeza, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y jugar con cabeza para hacer los plays correctos para ganar la partida. Que igualmente cuando estemos con ulti vas ahí en plan
chafando gente y no pasa nada, ¿no? Se va todo el mundo a tomar viento. Así que bueno, yo creo que esta es la build a tener en cuenta. Si hay muchos mágicos, evidentemente no haremos Breastplate of Valor, lo de siempre. Breastplate of Valor es una compra cuando haya 3 físicos. Si hay 4 mágicos, por ejemplo, solo un físico, una de carry, quizás no optamos por Breastplate of Valor y optamos por más ítem de resistencia mágica. Pero bueno, eso es como depende de cada partida, es un mundo. Podríamos optar por un Runic Shell, por ejemplo, tranquilamente para bajar ataque speed de la peña. Podríamos optar por un Spirit Rope para tener cooldown reduction también, que se agradece. O incluso un Mantle que también te da un poco más de cooldown reduction y protecciones mixtas. O sea que yo optaría por un ítem mixto si solo hay un físico, antes que un ítem de resistencia física pura, como podría ser el Breastplate. Tenéis que tener en cuenta que el Breastplate vale 2100 y da 75 de protecciones. Este vale un montón más. El Mantle of the Gods vale 3100, ahora valdrá 2300 para el Breastplate, así que valdrá 800 solo más. Pero esto da 60 de protección física y 60 de mágica. Si hay 4 mágicos, optaremos por esto mucho antes que lo que sería el Breastplate of Valor. Así que bueno, esto es un poco cómo vamos a hacer la build. Tened en cuenta esto con Vamana. Vamana no es un pick tanque como tal, como buildearlo full tanque, porque sí que es cierto que podemos hacerlo en caso de que haya 4 físicos, se nos puede ir la pinza y decidir no hacer Bulwark of Hope y tirar por más resistencia física, como podría ser perfectamente aquí un... A ver si lo encuentro. Aquí. Un Nemean Lion que nos daría unas protecciones brutales. Fijaos que si nos equipamos esto, si vendemos, o sea, si no equipamos nos equipamos el Nemean Lion, tenemos 276 más los 30 de haber stackeado a full el Urchin, tendríamos 316, casi full de protección física, además de que estaríamos rebotando daño, además del daño que haríamos. Pero 4 físicos sería algo bastante poco común y de ser así, Vamana sería evidentemente la clave en esa partida para ganarla. Pero bueno, sobre lo normal tiraríamos por esta build más bien, ¿no? De, bueno, este orden o cambiando el Bulwark por el Urchin y poco más. Esto es un poquito lo que quería decir en cuanto a la build. Realmente la active, tened en cuenta eso. Sprint es una compra siempre bastante buena. Tengamos Fatalis o no, lo es. El Shell es en caso de que nos estén reventando mucho la cara. El protegernos el 15% extra más las protecciones de 45 de física y mágica se agradece mucho. Y un curse simplemente imaginaos que estamos con un Guanyu y necesitamos un poco de anti-healing. O estamos contra una Isis en el otro equipo. Estamos contra, qué sé yo, una Afrodita, una Gel, algo así en plan que tiene muchísimo healing y tenemos que optar por curse, pues es la opción a tener en cuenta. Y vamos a irnos ahora con las habilidades, que esto, bueno, ya lo he dicho varias veces en cualquier caso. Y yo es como considero cómo se tienen que subir las skills. Y la gente puede decidir hacerlo de una manera u otra, pero yo explicaré por qué subirlas así. Empezaríamos con el 2. El 2 empezamos con el 2 básicamente porque le damos más fácil a todos los minions y podemos incluso hacer ocasión de invade. O sea, puedes empezar si quieres con el 3, pero teniendo en cuenta que vas a empezar posiblemente en el blue, el 2 vas a darle a los 3 minions y con el 3 no conseguirás darle bien a los 3 minions sin ponerte en una posición un poco rara que evitará que pegues 1 o 2 básicos. Así que no vale la pena porque acabas perdiendo más tiempo del daño que sacas. Sin embargo, luego nos subiríamos el 3 y aquí tenemos que optar por 1 o 3. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Creemos que necesitamos el 1 porque próximamente nos van a venir con un gank, porque lo estamos oliendo ya, porque creo que el 1 me puede venir muy bien para hacerle un super boost al enemigo y abusar de ello y cargármelo en este momento. Así que es algo que tenéis que pensar vosotros y subiros el 3 o el 1 en esta ocasión. Después optamos por el 3. Ulti 3-3. Aquí, ¿qué pasa? Cuando llegamos con el 4, el 3 a level 4, ¿vale? Ya podemos pushear los arqueros de un solo 3 directamente. Tiramos nuestro 3 y limpiamos los arqueros. Y los melees los dejamos casi a un hit, básicamente, a un golpe a melee. En cambio hay gente que dice, yo me subo el 2 porque pokea más y tal. El 2, si te lo subes para pokear, no subes para pushear. El 2 es una buena opción a tener en cuenta contra un Hibo, por ejemplo, o cosas así. De en plan, que te vas a estar pegando muchas veces. En vez de pushear, decides pegarte con él constantemente y te pegas con el 2, y le pegas con el 2, y le pegas con el 2. Como Hibo es un pick con poca vida y tú sueles tener bastante más que él, pues te va bien y te vale la pena hacerlo. Pero yo soy más de subirme el 3 para farmear. Vamana nos gusta el farmeo tranquilo. Y bueno, por último, acabaríamos subiendo el 3. El ulti es una decisión que tenéis que tomar vosotros, porque si os fijáis en cómo escala el ulti, ¿vale? El ulti escala 5 de protecciones y 15 de daño, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que subir 15 de daño físico y 5 de protecciones en los early levels no es muy relevante. Evidentemente, si no te subes nunca el ulti, vas a acabar con el ulti en la mierda y no vas a hacer el daño extra que sí que te da, que es una burrada. Pero yo, personalmente, opto más por potenciarme antes el 2 a level máximo para tener el poke que busco y el push que busco con el 3 push, 2 poke, y el ulti lo uso simplemente en caso de que me vengan a gankear
rollo defensivo sobre todo. Pero está claro que ahora sí que es el momento ya de empezarnos a subir el ulti. Tiramos de ulti, 1 a full y ulti. Así que esta es la forma que yo considero más oportuna para jugar Vamana en la línea. También tenéis que tener en cuenta que depende mucho de lo que estemos. Quizás preferimos subirnos el 2 si queremos estar pegándole constantemente a la persona que tenemos delante. Pero tenéis que tener en cuenta que el 3 nos va a dar un push muy fácil. Y el push fácil implica una cosa que es muy seria, que es, si tú limpias la oleada mucho antes que tu rival, que con el 3 lo vas a hacer, los minions le van a pegar a tu rival y va a hacer más poke los minions mismos que tú con el 2 subido. Así que es algo que tenéis que pensar y tener en cuenta. Así que nada, chicos, esto es todo. Build de Vamana, próximamente seguramente ya traiga algún mago, porque la build de los solo la verdad es que como no coja un mago son bastante parecidas todas. Vamana evidentemente es una excepción, por eso he querido hacerlo, y porque ahora mismo está muy de moda y mucha gente lo había pedido. Y poco más, chicos, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Watching Build. Hasta luego.